Gloria a Dios. Qué linda la presencia de Dios. Amén. Podemos tomar nuestros asientos. Nosotros nos acostumbramos generalmente, ¿no?, a un orden en la reunión, en el culto, pero siempre debemos de entender que es lo más importante. Y lo más importante es que nosotros le estamos dando un culto a Él. Nosotros estamos adorando su nombre, nosotros lo estamos glorificando, lo estamos exaltando, estamos dándole a Él un poquito de todo lo que Él nos da a nosotros a través de la obra de su Hijo y a través del Espíritu Santo en nuestras vidas. En esta noche quiero hablar acerca de un tema, si está ahí en el proyector, lo ponemos, que tiene que ver con, o mejor dicho, el título del tema es No demos lugar. No demos lugar. Para poder introducir un poquito a este tema, me gustaría hablar acerca de dos ilustraciones o dos ejemplos. El primero de ellos es hace muchos años, hubo una conocida empresa de golosinas en la cual uno de los operarios, evidentemente hacía mucho calor, y se tomó una cervecita mientras estaba en la batea del dulce, ¿no? Y se tomó una cervecita con tanta mala suerte que la botella de la cerveza se cayó en la batea. Estamos hablando de algo de cantidades industriales. Es como tirar un grano de arena, ¿no es cierto?, en la playa. Por supuesto, todo ese proceso que lleva la golosina, los calores, los molinos que lleva para desmenuzar, ¿no es cierto?, hicieron que esa botella en el camino, por supuesto, se rompiera. La realidad es que para resolver este problema había que estar parando toda la producción y el gasto era millonario. Por supuesto, este operario dice, si yo le llego a decir al dueño que fue mi botella de cerveza la que se cayó, que está prohibido tomar cerveza, está prohibido beber acá, y le digo que se me cayó la botella de cerveza, por supuesto me van a echar y voy a tener un problema bárbaro. Y este muchacho dejó pasar la situación. Aparentemente no ocurrió nada, pasó todo esto, pero pasado 2 o 3 meses comenzaron a haber accidentes. Niños con sus estómagos rasgados, vomitando sangre. ¿Qué pasó? Por supuesto que esa botella se convirtió en pequeñas micropartículas de cristal. Todo eso fue a parar a la golosina de los chicos y eso trajo un drama tremendo. Hubieron vidas que se perdieron, la fábrica, por supuesto, tuvo que cerrar, tuvieron juicios. ¿Y por qué pasó todo esto? Porque se dio lugar a que algo aparentemente inofensivo pasara de largo. ¿Cuántas veces en nuestra vida dejamos pasar cosas que aparentemente son inofensivas, pero que después traen grandes consecuencias? Y una segunda ilustración tiene que ver con mi barrio. Resulta que se está poniendo complicado mi barrio. Hay ladrones, están entrando en las casas, y bueno, hay un grupo de barrio, ¿no? Eso todo se lo maneja mi esposa, ¿no? Y en el grupo de barrio, bueno, cuentan todo, ¿no? Y de todo lo que cuentan, lógicamente informan que están entrando en las casas. Con mi esposa, desde que entendimos esa realidad, nos movemos de una manera particular. Llegamos con el auto, ahora no porque no tenemos auto, pero cuando tenemos el auto, llegamos con el auto, cuando es de noche, miramos que no haya nadie, si hay algo medianamente sospechoso, que alguien para adelante o frena cuando nosotros frenamos, pegamos una vuelta a manzana, apretamos el portón rápido, si no viene nadie, entramos, no bajamos del auto hasta que el portón no se cierra, y una vez que se cerró y que está todo seguro, recién ahí bajamos.
Parece ser algo tedioso, pero hay una realidad. Primeramente, al haber una advertencia de que están entrando ladrones, uno debe de ser cuidadoso. Pero tenemos vecinos que no son cuidadosos y por ahí han dejado las bicicletas en los porches o simplemente bajaron y no prestaron atención. Yo mismo paso a veces por la vereda y veo que los portones están abiertos de noche, miro y está el vecino adentro bajando, está haciendo todo regalado para que alguien entre. No está haciendo ni más ni menos que dar lugar al descuido. Cuando damos lugar a que pequeñas cosas insignificantes sucedan, cuando damos lugar al descuido, hay consecuencias sobre nuestras vidas. Entonces es mi deseo que en esta noche, a partir de este tema que es no dar lugar, aprendamos cómo no dar lugar para no tener consecuencias en nuestra vida. Pero vamos a ir a la palabra de Dios, que es la que nos va a poner en dirección. En Efesios capítulo 4, versículos 26 y 27, nos está dando la causa de lo cual o a lo cual nosotros no le debemos dar lugar. ¿A qué no le debemos dar lugar? Bueno, el apóstol Pablo nos está diciendo: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El apóstol Pablo nos está señalando cuál es la causa a lo que ninguno de nosotros debemos de darle lugar, pero lo hace en un contexto que tiene que ver con la renovación de la persona, ¿no? Habla de el espíritu nuevo que hay en la persona, cómo se debe de renovar, y habla justamente de este tema. ¿Por qué razón? Porque tocando el tema de la unidad, el apóstol entiende que cuando hay ira, ¿no es cierto?, en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, hay separación, hay debilidad en la iglesia. Y él logra ver que la razón de todo esto, ¿qué es? Que de alguna manera se le da lugar al enemigo. Y tal vez alguno me puede decir: pero no le podemos meter al diablo en todo esto. Mire que la palabra de Dios no se detiene a lo que el apóstol Pablo solamente está diciendo. El apóstol Pedro también dice en el capítulo 5, versículo 8 al 9, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Acá el apóstol Pedro no señala la ira, está señalando el padecimiento, el sufrimiento, como una circunstancia en la cual le podemos dar lugar al enemigo. Y Santiago, capítulo 4, versículo 7, dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo, y éste huirá de vosotros. Vemos que todos estos apóstoles, de alguna manera, están marcando aquí un problema. Y ese problema es el problema del diablo. Como dije en algunas ocasiones, el diablo logra su cometido cuando la persona lo ve en todos lados, como cuando la persona no lo ve en ningún lado. Pero acá hay una realidad, y es que la iglesia, y es que el Hijo de Dios tiene un conflicto continuo con el enemigo. Y si usted le da lugar al enemigo, como dijimos en un principio, a través de una pequeña cosita que parece insignificante o a través del descuido, el enemigo va a hacer su labor y el enemigo va a perjudicar. De hecho, muchas veces en el presente inmediato, el enemigo está perjudicando la vida de muchas personas porque le han dado lugar. ¿Qué tenemos que tener en cuenta nosotros para no darle lugar al enemigo? Nosotros, ¿saben, iglesia, cuándo le damos lugar al enemigo? Cuando consideramos que lo que estamos haciendo es algo superficial, subjetivo, y no le damos la verdadera consistencia que lo mismo merece. Cuando entendemos que lo que hizo Cristo ya lo hizo, está bien, pero como quien dice, se pasa de moda en mi vida, pierde fuerza, pierde intensidad y se convierte en una costumbre,
comienzo a hacerme descuidado, comienzo a dejar que la botella rota pase de largo, comienzo a dejar la reja abierta y el enemigo, yo le puedo asegurar que no va a perder un solo segundo en entrar, en tomar ese lugar. Porque de la misma manera que la obra de Jesucristo es una realidad y es lo suficientemente poderosa para salvar su vida, para deshacer sus pecados, para hacerle una nueva criatura, así también el enemigo es real y está dispuesto a que usted no avance en esta libertad con la que Cristo lo hizo libre. Es tan real Cristo como es tan real la oposición del enemigo. Pero a veces estoy dormido a la obra de Cristo, a la labor del Espíritu Santo, y por supuesto voy a estar dormido a los ataques del enemigo. ¿Y qué va a pasar? Las cosas me van a parecer que son naturales, que son casualidades, que es culpa de la persona. Pero la realidad de todo esto es que el enemigo se está aprovechando el descuido, el lugar que yo le di para poder entrar allí. Si yo no recuerdo y no entiendo que la obra de Jesucristo fue un golpe maestro sobre el enemigo, la palabra de Dios me dice, el mundo entero está bajo el maligno. Yo no quiero que usted me vea predicar como un fanático religioso. Yo le pido que usted tenga sentido común y vea lo que se está moviendo. Hay un famoso predicador de mucho tiempo que él pasó la Segunda Guerra Mundial, él pasó la transición de la tecnología, él pasó por todo y está prácticamente en sus últimos tiempos de vida. Y esa persona dice, jamás vi tanta maldad en el mundo, jamás me imaginé que el hombre podría llegar a lo que está llegando ahora. Con mi esposa de muy jovencitos, terminamos el seminario bíblico, jamás imaginamos que la iglesia iba a vivir lo que hoy está viviendo. No nos entraba en la cabeza pensar en esto, pero la realidad es que se está viviendo. Si nosotros no somos conscientes de la obra de Jesucristo, no somos conscientes de que Él derramó su Espíritu para que cada uno de nosotros seamos llenos en cada momento, el enemigo, por supuesto, va a avanzar sobre la vida de cada uno y va a tomar los lugares que yo le estoy brindando. No des lugar al enemigo. No des lugar al enemigo. De la manera que Cristo es celoso por tu vida, de la misma manera en la que el Espíritu Santo batalla en tu vida, el enemigo también batalla cada día. Vos a la mañana te podés quedar dormido, el enemigo no se queda dormido. Vos podés olvidar, el enemigo no se olvida. Vos podés hoy sí, mañana no, hoy tengo ganas, mañana no tengo ganas. Él es perseverante hasta el fin. La palabra de Dios me es muy clara. El que venciere, me habla de una batalla, me habla de una lucha, me habla de una realidad. Y la realidad, iglesia, que tenemos mucho y tenemos todo para vencer, pero la batalla la tenemos que pelear. Y si te quedás dormido, le estás dando un lugar que el enemigo no va a demorar un solo segundo en ocupar. ¿Lo entendemos? ¿Amén? Otro aspecto que es importante tener en cuenta para no dar lugar al enemigo es estar despierto a la señal de los tiempos. Jesús habló, Jesús instó a que las personas se despertaran a la señal de los tiempos. ¿Cuáles son las señales de los tiempos que habla la palabra de Dios? Apostasía, que es abandono de la fe. Déjame decirte, hay compañeros míos en el ministerio que abandonaron la fe. En Europa, iglesias que se cierran cada día más y no se abren iglesias nuevas. Pasan a ser museos, pasan a ser cafés. Las grandes facultades de Estados Unidos comenzaron siendo facultades teológicas.
Hoy son facultades seculares donde está prohibido hablar de la palabra de Dios. Maestros que tenían apoyado en su mesa una Biblia y por eso fueron echados. Si tenían un atado de cigarrillo no iba a haber ningún problema. Pero por tener la Biblia e instar a que los jóvenes que quisieran luego podrían preguntar, por eso fueron expulsados. Tiempos de apostasía que eran inimaginables en algún momento, hoy están presentes. Y nosotros lo aceptamos como algo normal. Por supuesto que el enemigo va a tomar lugar. Tiempos de endurecimiento. Endurecimiento de la fe, endurecimiento del corazón. No tenemos que ir afuera, eso se ve en la iglesia. Eso se ve cuando se empieza a perder el primer amor. Eso se ve cuando la persona se empieza a fastidiar, a hacerse costumbrista, a venir porque tiene que venir, porque sabe que tiene que venir, no por amor a Cristo. Endurecimiento. Podemos usar un montón de excusas, pero es una realidad espiritual. En algún momento le empecé a dar lugar al enemigo. El enemigo comenzó a endurecer el corazón y hoy vengo simplemente porque tengo que venir. Ni siquiera lo siento, porque le di lugar. Los tiempos no son buenos. Jesús habló de lo que iba a pasar y está pasando, pero lo tomamos como algo normal. Y cuando lo tomamos como algo normal, le estamos dando lugar al enemigo. Cuando la presión es más intensa, amerita una batalla más intensa, no una flojera más intensa. Y si la batalla se intensifica y yo aflojo, por supuesto la voy a perder. Espiritualmente yo no me doy cuenta de las cosas que pierdo si miro afuera. Pero voy perdiendo la vida de Cristo adentro mío. Voy perdiendo lo más importante. Me voy desgastando. La cosa es como que tiene que ser empujada, tiene que ser obligada. Porque di lugar. El enemigo no va a dudar un solo instante en entrar en el lugar que nosotros le permitimos. Damos lugar cuando no entendemos lo que pasó con Cristo en esta tierra. No me refiero a la obra de Cristo. Me refiero a los enfrentamientos que Cristo tuvo contra el enemigo. Él mismo dijo, lo vi a Satanás caer como rayo. Él enfrentó al enemigo en el desierto. No habló con el enemigo salvo para decir, escrito está. Salvo para decirle, enmudece. Salvo para decirle, apártate de mí, Satanás. No charló con el enemigo, lo hizo callar. A veces conversamos con el enemigo en nuestra vida. Conversamos con las instancias que él nos brinda, con las opciones que él nos brinda. Cuando vino el enemigo, conversó con Eva para convencerla de abandonar la verdad. Nosotros tenemos la verdad en la palabra de Dios para responder directamente a ella, pero el enemigo viene a conversar. Pero no tuviste en cuenta esto, no miraste lo otro, y él apela a los sentidos, como apeló a los sentidos de Eva. Pero Pablo dice, no se dejen extraviar como Eva se dejó extraviar, como Satanás engañó sus sentidos y se apartó de la verdad. Correte de la verdad, depende de tus sentidos y le diste todo lugar al enemigo. Porque el campo del enemigo son los sentidos. El campo del enemigo es lo físico. El campo del enemigo es tu naturaleza caída. Dale ese lugar, brindale ese lugar y él por supuesto que va a entrar allí. Ahora, si vos prestás atención, Jesús no lo dejó entrar, no le dio lugar, pero mira Pedro. Pedro, el Señor, el enemigo te ha pedido para tentarte, para probarte. Yo he rogado para que tu fe no falte. Pero ¿qué pasó con Pedro? ¿Te acordás de la primera ilustración? Dejó la reja abierta.
No paró con el auto y se puso a ver qué pasaba. Dejó la reja abierta. Está bien, sí, muy lindo lo que dice el Señor, pero yo. Y eso es lo que pasa hoy, iglesia. Muy lindo lo que predicó el pastor, lo que escuché, lo que aprendí en el grupo, pero lo que siento, lo que pasa, ahí es donde le estás dando lugar. Haciéndole de lo insignificante lo más importante y de lo más importante lo secundario. ¿A qué le estoy haciendo caso? ¿A la verdad o a mis sentidos? ¿A qué le estoy haciendo caso hoy? Porque si le estoy haciendo caso a mis sentidos, le estoy dando todo el lugar. Si estoy minimizando la verdad porque parece demasiado, le estoy dando todo el lugar al enemigo. Le doy lugar cuando no tengo en cuenta en la palabra de Dios que la palabra de Dios abre con un conflicto espiritual y cierra en Apocalipsis con un conflicto espiritual. Donde el enemigo hizo caer al primer hombre, donde el enemigo trató de torcer el camino del pueblo de Dios a lo largo de toda la historia, trató de tirar abajo a Jesús, trató de aplastar la iglesia y hasta último momento trata de llevarse hasta el último consigo. Si yo no soy consciente, iglesia, y no veo esta realidad, es una mentira lo que estoy viviendo. Estoy dormido, literalmente dormido. Y si estoy dormido, el enemigo va a ocupar ese lugar. Es tiempo de despertarse, iglesia. Es tiempo de recuperar los lugares que he dado, los lugares perdidos. En la palabra de Dios, nosotros vamos a ver que en la historia del pueblo pasó algo. Como esa botella que te hablé del principio. El pueblo de Dios dejó que esa botella cayera en la batea. ¿Cuándo? Comenzó dejando que cayera esa botella en el desierto. Le dio lugar al enemigo durante esos años de peregrinación. Luego, en el mejor momento del pueblo de Dios, que fue la invasión de la tierra prometida, Dios está obrando en ellos de manera sobrenatural. Toman la tierra prometida, pero le empiezan a dar lugar porque se cansan de pelear. Dejan de sacar al pueblo de la tierra. Ya no lo sacan a todo el pueblo, algunos lo dejan. A otros los hacen empleados, porque se cansaron de pelear. El mejor momento del pueblo de Dios es el momento en el que le dieron lugar al enemigo. ¿Qué pasó con ese enemigo? Que era chiquitito. Pasó lo mismo que en esa fábrica. Se hizo grande. Y fue la causa de la caída del pueblo de Dios. Si el enemigo logra dejar algo pequeño en tu vida, que parezca insignificante, que parezca que no mueve nada de tu vida, eso va a crecer. Y si no haces algo al respecto, eso va a destruir tu vida. ¿Dónde empieza todo eso? Cuando le di lugar. El mejor momento del pueblo de Dios, ¿sabes cuál fue? El tiempo de Salomón. En ese tiempo el reino se hizo internacional. Venían los reyes de todo el mundo a ver la gloria de Dios en la casa de Dios, la sabiduría de Salomón. Pero ¿qué pasó con Salomón? Dio lugar. Dejó primero una cosa, después la otra, después trajo mujeres, se asoció con mujeres paganas. Y dice la palabra de Dios que eso torció el corazón de Salomón. Su hijo nació con ese ejemplo. Y la próxima generación dividió el reino. Cayó el pueblo de Dios para no levantarse nunca más. ¿Por qué? Porque le dieron lugar al enemigo. Pero no nos hagamos muy volátiles. ¿Cómo le doy lugar al enemigo? Cuando creo otra cosa al margen de la palabra de Dios. Cuando creo que la palabra de Dios es demasiado. Hay que mecharla con alguna otra cosita también. Ahí es donde doy lugar. En esta semana el Señor habló muy fuerte con respecto a esto. Y tal vez en un orden no es muy prolijo. Pero considerando justamente en esto que quedó grabado en el corazón del pueblo de Dios, en Jeremías capítulo 17, no lo busques ahora, tenelo, nos habla justamente de qué es lo que quedó grabado en el corazón de este pueblo. Le dio lugar al enemigo. ¿Y qué hizo el enemigo en el pueblo, en el corazón de este pueblo?
hizo que el pueblo tuviera confianza en el brazo de la carne más que en Dios. Y eso no nos es algo muy diferente a nosotros. A veces nos parece demasiado que Dios vaya a cumplir lo que prometió. Y si nosotros no lo ayudamos un poquito, y el asunto no va a funcionar. ¿Sabés qué pasa el día que ayudás a Dios? Es el día que le restás la gloria a Él. Es el día que vas a creer que todo lo que lográs, lo lográs por tu fuerza y no por la guía de Él. El pueblo se acostumbró a hacer las cosas por su propia fuerza. Pero sucede inmediatamente algo cuando lo haces por tu propia fuerza. Tu corazón se aparta de Dios, dice, que es el segundo lugar que le dieron. Un corazón que se apartó de Dios. ¿Qué pasa con un corazón que se aparta de Dios? Es el famoso dicho, hacé lo que tu corazón te dice, hacé lo que tu corazón te dicta. Pero la realidad es que la palabra de Dios me dice que mi corazón es engañoso. Que quién va a conocer las profundidades de mi propio corazón. ¿Cómo voy a hacer o voy a caer en la locura de hacerle caso a mi corazón? Segundo lugar en el que cae el pueblo de Dios. Aún en lo más puro, David tenía en su corazón construir templo. Pero Dios le dijo, no, vos no lo vas a hacer, lo va a hacer tu hijo. Jeroboam inventó algo de su propio corazón. ¿Por qué razón? Porque tenía miedo de perder el reino. ¿Y qué fue lo que inventó? Una religión paralela. Y eso es lo que hacemos nosotros. Cuando queremos hacer lo que siente nuestro corazón, hacemos inmediatamente algo paralelo a lo que Dios dicta. Y ahí es donde damos el lugar. Otro lugar que le dio el pueblo de Dios, el amor a las riquezas injustas. Y las riquezas injustas no son aquellas riquezas que solamente son malavidas. Las riquezas injustas son aquellas que son injustas porque ocupan el lugar de Dios en mi corazón. Es el amor al dinero sobre Dios. No es tener las cosas que necesito, no es prosperar económicamente. No está mal eso, pero cuando eso está primero, antes que Él, cuando mi amor se apega a eso y Él pasa a un segundo lugar, eso es darle lugar, porque el enemigo ahora te va a manejar desde el dinero. El enemigo te va a manejar desde ese lugar, porque vos decidiste servir a esas riquezas. Son injustas no por el dinero propiamente dicho, sino por la intención del corazón. ¿Qué más que todo el mundo prosperara, que todo el mundo enriqueciera? Pero ¿cuál es el lugar en todo esto que uno le da a Dios? ¿Podemos ser ricos con Dios en el centro de nuestro corazón? Por supuesto que sí, y yo creo que Dios quiere que todos seamos de esa manera. Pero Dios no pelea con nadie ni divide su afecto con nadie, y mucho menos con las riquezas, porque Él es el dueño de todas las cosas. Ahora, cuando esto está presente, el versículo 1 al 3 me dice cómo era el estado del pueblo. Y el estado del pueblo era de que su corazón, o el pecado que había en su corazón, estaba tan, pero tan aferrado, que era como tallado con cincel de hierro. Esto no hace mención simplemente a la fortaleza del elemento, sino a la intensidad en la que el pecado estaba grabado en el corazón del pueblo. ¿Qué quiere decir? Que ya el pueblo no podía volver atrás. Había dado lugar desde su tierna infancia, desde que salió de Egipto hasta ahora. Va a venir un cautiverio, ¿por qué? Porque ya el pueblo no vuelve atrás. Le dio tanto lugar al diablo en su vida que ya no tiene el poder para arrepentirse, no tiene la sensibilidad para volverse. Y aquí la lección para nosotros, iglesia. El enemigo va a poner una semilla si vos le das lugar. Esa semilla va a venir a la vida de la persona como una idea, como una voz. Y probablemente la voz va a tener tu propio tono.
Y en el momento que vos aceptás esa semilla va a crecer hasta convertirse en una raíz. Y no se va a conformar con ser una raíz, se va a convertir en un árbol. ¿Y vos sabés lo que vas a hacer cuando esa semilla se convierta en árbol? Vas a edificar una cerca alrededor para cuidar ese árbol. ¿Qué digo con todo esto? El enemigo sugiere, yo acepto. Cuando yo acepto, eso se va formando en un hábito en mi vida. Ese hábito se convierte en una fortaleza. Y esa cerca que está alrededor del árbol son los argumentos y los criterios orgullosos con los que cada uno de nosotros defendemos ese error en contra de la verdad de Dios. Se hizo una fortaleza. ¿Cuántas veces esos pensamientos se convierten en fortaleza en mi vida? ¿Cuántas veces me acostumbré a caminar con un hábito que no tiene nada que ver con la verdad de Dios? Pero la verdad no estoy dispuesto a dejarlo. No estoy dispuesto a reconocer que estoy equivocado, porque si no, tengo que parar la producción. Si reconozco que la botella se cayó, tengo que decirle al dueño, hay que parar la producción. Una fortaleza. La acerco con argumentos religiosos que esconden la del principio de rebeldía y de desobediencia. ¿Cómo salgo de ahí? Si le di lugar al enemigo. Pero déjame decirte algo. Cristo venció. Y Cristo sabía que esto podía pasar y supo que esto iba a pasar. Y desde ahí el Señor puede sacar la vida de cada uno de nosotros. Ahora bien, ¿qué tengo que tener en cuenta yo para salir de ahí si hay una fortaleza en mi vida? Iglesia, la casa no puede estar vacía. El enemigo va a entrar donde hay vacío, y donde hay vacío de Dios va a entrar Él. La naturaleza humana no puede vivir en vacío. O está Dios o está el enemigo. Él toca la puerta. Hoy está tocando la puerta de la vida de cada uno de nosotros. Nosotros somos los que abrimos y lo dejamos entrar. Si Él entra, Él es el que vive en ese lugar. Si no, de lo contrario, esa casa está ocupada por otra cosa. A esa casa la tengo que proteger. La palabra de Dios me dice, bienaventurado aquel que rechaza la batalla en la puerta. No la dejo entrar a mi casa. La rechazo en la puerta. No dejo que nada lo saque al Señor de adentro de mi casa. Él ocupa ese lugar. Nadie lo va a sacar de ese lugar donde me toque en la puerta, ni siquiera le abro, la rechazo en la puerta. No estoy dispuesto a que nadie ocupe ese lugar. Pero armé una cerca alrededor, que ya ahora no sé ni lo que es de lo que no es, porque defendí algo que es indefendible. ¿Qué pasa? La palabra de Dios me dice, procurad ser llenos del Espíritu Santo de Dios, porque el Espíritu Santo de Dios va a conducirte a toda verdad. Si seguís escuchando tu voz, te va a conducir al error, te va a justificar tu propio error. Pero si escuchás al Espíritu de verdad, te va a llevar a toda verdad. Y vas a tirar abajo esa cerca. Y vas a sacar a aquel que está ocupando un lugar que no tiene que ocupar. Y ese lugar va a estar ocupado por el Espíritu Santo de Dios. Timoteo era débil en su ministerio. Era una persona con un corazón muy grande para con Dios. Pero le costaba mucho confrontar. Y Timoteo se dio cuenta en la iglesia que había un montón de personas que aunque al principio le habían dicho
que querían hacer la obra de Dios y que querían realmente lo verdadero, después se dio cuenta que no lo querían. Y esto estaba siendo muy fuerte para él. Pero Pablo, una persona sufrida, una persona que supo entrar en una cárcel pero dejarlo al enemigo afuera, que supo padecer por Cristo pero dejarlo al enemigo afuera, que no tomara absolutamente ningún lugar, que supo aún perder las esperanzas de vida, pero que jamás el enemigo entró por incredulidad al corazón de él, le dice a Timoteo: Timoteo, avivá el don que hay en ti. Avivá el fuego que hay en ti. No dejes que se apague. Avívalo. Avívalo cada día. No dejes que se apague con tu pereza, con tu indiferencia, con tu materialismo, con tu cansancio, con tu hastío. No dejes que el enemigo tire agua sobre ese fuego. Agregá leños. Avivá el fuego del Espíritu de Dios en tu vida, porque Él prometió que ese fuego no se apagará. Él lo prometió. ¿Amén? ¿Lo crees? Pero la alabanza dice, es nuestra responsabilidad mantener ese fuego ardiendo. Yo, iglesia, te lo pido por favor, hoy revisá tu vida, hoy revisá a la luz de un tiempo con Dios cuando finalice la palabra. Revisá si le diste lugar, revisá si esa semilla se hizo una raíz. Revisá si estás protegiendo ese árbol con argumentos, con excusas, con todo que no tiene nada que ver con la verdad. Revisalo, por favor, porque son tiempos difíciles. Son tiempos que si el discernimiento del Espíritu, el fuego del Espíritu no está ardiendo en nuestra vida, no tendremos oportunidad de no ser engañados. Pero yo en esta noche quiero hacerte una pregunta. ¿Quién está ocupando la casa? ¿La está compartiendo con alguien? ¿Él está ocupando ese lugar? ¿Estás cerrando la puerta a la batalla o la estás dejando entrar y que haga un desastre adentro de tu casa? ¿Estás protegiendo lo que tendrías que entregar o lo estás entregando para que Él sea Señor de todas las cosas? ¿Estás dejando que el enemigo esté apagando lo último que queda o estás avivando el don que Dios te dio? Yo te invito a que te pongas de pie y que podamos estar viniendo juntos.